En medio del desierto peruano, hay un misterio que ha desconcertado a investigadores durante décadas: las líneas de Nazca. Estas gigantescas figuras trazadas en el suelo han despertado todo tipo de teorías sobre su origen y propósito. Descubiertas en el siglo XX, estas líneas fueron creadas por la antigua civilización Nazca entre los años 500 a.C. y 500 después de Cristo. La razón detrás de estas monumentales creaciones sigue siendo un enigma que ha fascinado a científicos y aventureros. Las figuras se extienden por más de 500 kilómetros cuadrados y representan desde formas geométricas hasta animales como aves, monos y peces. La precisión con la que fueron trazadas es impresionante, especialmente considerando la antigüedad de las mismas. Durante años, se creía que las líneas solo podían ser apreciadas desde el aire, lo que llevó a especulaciones sobre si los Nazca contaban con algún tipo de tecnología avanzada o si fueron hechas para seres del cielo. Sin embargo, los investigadores han descubierto que las líneas son visibles desde colinas cercanas. A pesar de esto, la complejidad y la precisión de estas figuras plantean más preguntas que respuestas sobre su propósito real. Algunas teorías sugieren que las líneas de Nazca tenían un propósito religioso, vinculadas a rituales de agua. En un desierto donde la sequía era común, las figuras podrían haber sido una ofrenda a los dioses para garantizar lluvia. La arqueóloga María Araik, una de las principales defensoras de esta teoría, dedicó su vida al estudio de las líneas de Nazca. Según sus investigaciones, las figuras podrían haber sido una especie de calendario astronómico. Otros creen que las líneas fueron usadas en ceremonias religiosas. Las figuras podrían haber sido caminos sagrados que los Nazca recorrían como parte de rituales. La exactitud geométrica de algunas de ellas también refuerza esta teoría. En los años 60, el suizo Erich von Däniken propuso una teoría que capturó la imaginación del público: las líneas de Nazca fueron creadas por seres extraterrestres. Según él, las figuras gigantes eran una forma de comunicación o incluso pistas de aterrizaje. La teoría de Däniken fue ampliamente criticada por la comunidad científica, pero no dejó de ganar adeptos. Las líneas, con su impresionante extensión y detalles, encajan en su narrativa de que los Nazca pudieron haber recibido ayuda del cielo. Las imágenes más conocidas, como la del colibrí o el mono, refuerzan la idea de que estas figuras eran importantes para la cultura Nazca. Pero, ¿por qué crear algo tan grande que solo se apreciaría desde arriba? El desierto donde se encuentran las líneas es una de las áreas más secas del mundo. La falta de erosión ha permitido que estas figuras sobrevivan intactas por siglos, pero también plantea la pregunta: ¿cómo lograron los Nazca crearlas con tal precisión? Los Nazca no tenían herramientas modernas ni medios de transporte aéreo, lo que hace que la construcción de estas figuras gigantescas sea un verdadero enigma. Algunos investigadores sugieren que usaron simples cuerdas y estacas para diseñar las figuras. Las líneas fueron hechas retirando la capa superficial oscura del suelo, dejando expuesta la tierra más clara debajo. Esta técnica básica, aunque sencilla, fue utilizada para crear figuras geométricas y animales de tamaños sorprendentes. Otro aspecto fascinante es cómo los Nazca mantuvieron estas figuras tan bien conservadas en el tiempo. Las líneas no fueron alteradas por la actividad humana o los cambios ambientales, lo que añade un aura de misterio sobre su construcción y significado. A pesar de las muchas teorías, todavía no hay consenso sobre por qué los Nazca crearon estas figuras. Cada año, se descubren más líneas y figuras, ampliando el alcance del misterio y despertando nuevas especulaciones. Recientemente, el uso de drones ha permitido descubrir nuevas líneas de Nazca, algunas más pequeñas y menos detalladas, pero igualmente intrigantes. Esto sugiere que los Nazca podrían haber estado experimentando o perfeccionando su técnica. La interpretación astronómica de las líneas sigue siendo una de las teorías más populares. Según esta idea, las figuras podrían haber sido utilizadas para rastrear movimientos estelares y planetarios, actuando como una especie de observatorio gigante. Los estudios arqueológicos recientes también sugieren que algunas de las líneas podrían haber estado relacionadas con la agricultura. Los Nazca dependían de complejos sistemas de irrigación subterránea, y las figuras podrían haber sido parte de rituales para invocar lluvias. Las líneas no solo han fascinado a investigadores, sino también a turistas. Año tras año, miles de visitantes se acercan al desierto peruano para sobrevolar las figuras y apreciar de cerca este misterio histórico. Sin embargo, el aumento del turismo también ha generado preocupación sobre la conservación de las líneas. A pesar de los esfuerzos por protegerlas, el paso del tiempo y el impacto humano podrían poner en riesgo su supervivencia.
A lo largo de los años, las líneas de Nazca han inspirado todo tipo de interpretaciones artísticas, desde películas hasta obras literarias. Su misterio ha permeado la cultura popular, convirtiéndolas en un enigma que trasciende fronteras. El clima y el suelo del desierto han sido clave en la preservación de estas figuras. El viento, la lluvia y otros factores naturales apenas afectan esta zona, lo que ha permitido que las líneas permanezcan prácticamente intactas por siglos. Sin embargo, algunos eventos recientes como inundaciones y lluvias inusuales han puesto en riesgo algunas de las figuras. Los científicos trabajan arduamente para preservar estas formaciones y evitar su deterioro. En el pasado, las líneas también fueron víctimas del vandalismo. Afortunadamente, se han implementado leyes y medidas de conservación estrictas para proteger este patrimonio arqueológico único en el mundo. Además de las famosas figuras de animales, como el colibrí y el mono, las líneas de Nazca incluyen trazos más enigmáticos, como espirales, trapezoides y líneas rectas que parecen no tener un patrón claro a simple vista. Algunos investigadores sostienen que estas líneas geométricas podrían haber sido caminos ceremoniales o marcadores de rutas, aunque su propósito exacto sigue siendo un enigma. Lo cierto es que las líneas fueron trazadas con gran precisión, lo que revela una sociedad altamente organizada, con conocimientos avanzados en geometría y astronomía. Las ceremonias religiosas también juegan un papel central en algunas teorías. Se cree que los Nazca realizaban rituales en honor a sus deidades para garantizar la prosperidad de la comunidad y la supervivencia en el difícil entorno del desierto. Las ofrendas encontradas en las cercanías de las líneas, como vasijas, objetos decorativos y restos de alimentos, refuerzan la idea de que estas figuras tenían una importancia religiosa o simbólica. Hoy, las líneas de Nazca son Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, y los arqueólogos siguen estudiando la zona con tecnología avanzada, esperando descubrir más sobre su origen y propósito. Aunque algunas teorías parecen más aceptadas que otras, el verdadero propósito de las líneas de Nazca sigue siendo un misterio. Y quizás ese enigma es lo que continúa fascinando a personas de todo el mundo. Las investigaciones continúan, y cada nuevo descubrimiento abre más interrogantes que respuestas. Aunque las teorías varían, la única constante es que las líneas de Nazca siguen siendo un tesoro arqueológico lleno de enigmas. Un dato curioso es que algunas figuras, como el colibrí, tienen detalles anatómicos que coinciden con los patrones de vuelo de estas aves. Esto sugiere un conocimiento detallado de la fauna local por parte de los Nazca. Las proporciones gigantescas de estas figuras también han generado debate sobre cómo los Nazca las trazaron con tal exactitud. Un error en las proporciones podría haber deformado las figuras, pero eso nunca ocurrió. Algunos creen que los Nazca tenían una técnica sofisticada para transferir diseños pequeños a gran escala, tal vez utilizando una cuadrícula o algún tipo de herramienta similar a las cuerdas y estacas. La religión, la astronomía y la geometría parecen haber estado entrelazadas en la cultura Nazca, lo que sugiere que estas líneas fueron parte de un sistema más complejo de creencias y conocimientos. Aunque las teorías sobre extraterrestres son populares, los investigadores actuales prefieren centrarse en explicaciones más terrenales, como el uso de las líneas para rituales y ceremonias de agua. El agua, siempre escasa en el desierto, era vital para la supervivencia de los Nazca. Algunos creen que las líneas y figuras estaban directamente relacionadas con invocaciones a las deidades del agua. En este contexto, las líneas habrían tenido un papel crucial en asegurar la estabilidad agrícola de la comunidad. Las ceremonias relacionadas con las líneas podrían haber sido ofrendas para asegurar la lluvia y el bienestar del pueblo. Las figuras de animales, por ejemplo, podrían haber simbolizado deidades o espíritus asociados con la naturaleza y los ciclos de la vida, como las estaciones y las lluvias. La dualidad de las líneas geométricas y las figuras animales sugiere una combinación de creencias prácticas y espirituales que definían el mundo Nazca. Con los años, el misterio de las líneas de Nazca se ha convertido en una fuente inagotable de fascinación, atrayendo a arqueólogos, astrónomos y aficionados al misterio. A medida que avanza la tecnología, los científicos esperan desentrañar más pistas sobre su significado. Pero por ahora, las líneas de Nazca siguen guardando sus secretos. Cada vez que se descubren nuevas figuras o se encuentran restos arqueológicos en la zona, la fascinación por las líneas de Nazca renace, capturando la imaginación de una nueva generación. ¿Serán las líneas de Nazca una clave para entender cómo nuestros antepasados interactuaban con el mundo natural y lo espiritual? Solo el tiempo y la investigación lo dirán.
Y quizás ese sea el verdadero legado de las líneas de Nazca, no solo su impresionante tamaño y detalle, sino su capacidad para inspirar asombro y curiosidad en cada persona que las contempla. ¿Podremos alguna vez desentrañar el verdadero misterio de las líneas de Nazca? O tal vez, parte de su magia radica en que su propósito sigue siendo un enigma sin resolver.